Buenas tardes, hermanos. Este tiempo lo pido que se enfunden sus espadas, que enciendan sus lámparas. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Continuamos con el mensaje a Filadelfia, capítulo 3, versículo 7 al 11. Dice la palabra del Señor. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Una vez más, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, hermanos. Abrimos nuestros textos allí en Apocalipsis. Ojalá que pueda terminar, ¿verdad? Bueno, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. Alguien me dijo: pastor, ¿ha estado cantando usted? No tengo esas aficiones de cantar, porque sé que no canto bien, ¿no? Pero creo que debe haber sido parte de... Me he puesto la cuarta dosis esta semana que pasó, entonces pienso que deben de ser todas estas las secuelas de la inyección o de la vacuna, ¿no? Pero bueno, como fuere, tenemos que meditar en la palabra del Señor, así que si me quedo un poco afónico o me da la garraspera, tengan misericordia de mí, por favor, ¿sí? Tengan misericordia de mí. Muy bien. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a meditar en el versículo 10 y 11. Continuamos viendo el mensaje que el Señor enviara a la iglesia de Filadelfia. Este es el cuarto mensaje que extraemos de esta carta, de este breve mensaje que el Señor envió a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una iglesia modelo, es una iglesia ejemplar, es una iglesia a la que debemos estar mirando porque es un modelo a seguir. Si hay una iglesia a la que quisiéramos nosotros parecernos, debe de ser la iglesia de Filadelfia. Es la única iglesia que no recibió ninguna palabra de reproche ni de censura por parte del Señor. Ella y la iglesia de Esmirna son las dos únicas aprobadas de las 7.
no hay nada que reprocharle, es la iglesia fiel. Es la iglesia que con poco hizo mucho. Es la iglesia que muestra que Dios no valora lo que el hombre valora. Los hombres son sorprendidos con los números, con los recursos, pero esta es la iglesia menospreciada por los hombres, pero apreciada por Dios. Si uno pasara por estas calles en la antigüedad, usted vería una iglesia pequeña, muy pequeña, era la iglesia de Filadelfia. Y nadie daría ni siquiera algo por esa pequeña iglesia, pero esa pequeña iglesia hizo bien las cosas. Y Dios tiene otro sentido de valoración que el que nosotros tenemos. Le dice a la iglesia de Filadelfia: aunque tienes poca fuerza, aunque eres pequeña, la más pequeña de las 7, y tienes poca fuerza, pocos recursos humanos y materiales, sin embargo, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. A la iglesia de Esmirna, que también es otra iglesia, que es aprobada de entre las 7, le dice: yo conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico. Interesante. Nosotros admiramos la abundancia. Si alguien tiene mucho dinero, decimos: wow, ese hombre tiene dinero, esa persona es acaudalada, mira el carro que maneja, mira la casa que tiene. Pero a Dios no nos sorprende estas cosas. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy pobre, pobrísima, tanto que el texto griego dice que tenían lo suficiente para poder conservar la vida con ellos. Y en la Biblia hay 2 tipos de pobres según ese texto: los pobres que podían satisfacer sus necesidades y los pobres que con la justa podían mantener la vida. Y Esmirna es una iglesia pobre. Dios le dice: tú eres rico. Y a la iglesia de la Odisea, que decía: yo soy rico, no tengo necesidad de ninguna cosa, Dios le dice: pero tú eres miserable, ciego, pobre y desnudo. Era la iglesia opulenta, la iglesia que tenía un gran edificio, que tenía muchos recursos, pero al Señor no lo sorprende esas cosas. Lo que al Señor le sorprende es la fidelidad. La iglesia de Filadelfia estaba lejos de ser una mega iglesia, lejísimo, a años luz de ser una mega iglesia. Y muchas veces, muchos tienen ese estándar para buscar la aprobación de Dios. Tengo una iglesia grande. ¿Cuántos son en tu iglesia? ¿100, 200, 400? Yo me acuerdo, allá por el año 2000 se hablaba mucho del igle crecimiento, de que lo importante eran los números, cuántas personas podías albergar tú. Parece que no habían leído Apocalipsis, ¿no? Y no es que sea malo en sí, lo importante es que haya fidelidad. Y Dios valora la fidelidad antes que la mucha cantidad y la mucha opulencia. La Escritura nos va a enseñar que Dios mide las cosas de diferente manera. Pero vamos al versículo 10 ahora, que es el texto, el versículo que vamos a meditar en esta mañana. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Una vez más vamos a leer este texto para que podamos entender cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí viene la primera promesa del Señor para la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia del Señor Jesús? Pero no es otra cosa que todas sus enseñanzas, todas sus instrucciones, todo lo que el Señor Jesús enseñó antes de partir, todo lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra, lo que está aquí en Apocalipsis, lo que Él reveló a los apóstoles, es la palabra de su paciencia. Y subraye usted, paciencia. Porque lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que la paciencia es una virtud importante que debe de haber en la vida de todo creyente. La palabra paciencia, hupomonene, significa literalmente resistencia, aguante, fortaleza. Ninguno que no tenga paciencia puede transitar por los caminos del Señor. Se necesita gran resistencia para poder perseverar en esta gracia y en estos caminos del Señor que Él nos ha trazado. Yo quiero llevarlo a un texto de la palabra del Señor, porque la Escritura habla de que la paciencia es una virtud de Cristo. También es un fruto del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia significa resistencia al máximo. Estar bajo un peso tremendo y aún así poder resistir los embates que vienen en contra de la vida del creyente. No es fácil ser cristiano. Si alguien le ha dicho a usted que ser cristiano es tener la mejor vida ahora y que usted no va a tener ningún problema, no, más bien los problemas comienzan cuando usted quiere vivir para el Señor. Nosotros tenemos que caminar en contra de la corriente de este mundo. Somos gente que vamos por el camino angosto, que queremos entrar por la puerta estrecha. Y eso no es fácil. No es fácil. Vamos a un texto de la palabra del Señor ahí en Mateo, capítulo 16, versículo 24, para que usted vea allí cuál es la demanda que el Señor tiene sobre sus seguidores. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mire lo que dice aquí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere seguirme, estas son las condiciones. Esto no es para todos, ¿verdad? Si alguno dice, quiere ir en pos de mí, si alguno quiere ser seguidor mío, estas son las dos condiciones: negación y estar dispuesto a tomar la cruz y seguirlo a Él. Negar significa renuncia. Renunciar a mí mismo, renunciar a mis deseos, renunciar a lo que yo anhelo, renunciar a todo. Poner a Cristo en primer lugar. Y estar dispuesto a tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir por Cristo, pero también hasta morir por Cristo. Estas son condiciones que el Señor pone. Y para poder hacer esto, se necesita paciencia. Paciencia. La palabra de mi paciencia. Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: tú has sido una iglesia que se ha caracterizado por la paciencia. A pesar de la adversidad,
a pesar de las persecuciones, a pesar de los tiempos difíciles, tú has tenido paciencia, has guardado mi palabra, no has negado mi fe, has permanecido fiel. ¿Y qué importante es eso? La paciencia, la paciencia. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un enemigo que no duerme, un enemigo que trabaja las 24 horas, un enemigo que no toma vacaciones. Hay un mundo que trata de seducirnos y arrastrarnos para poder seguir la corriente de este mundo. Cada vez este mundo inventa nuevas distracciones, lanza nuevos fuegos artificiales para poder distraer nuestra atención del camino que Dios quiere para nosotros. Pero también el pecado nos asedia constantemente, no da tregua. Y a veces todo esto hace que lleguemos a cansarnos de estar transitando por este camino. Yo tengo ya 36 años caminando con el Señor y he visto casi de todo. He visto cómo gente se cansa en el camino y abandona las sendas que Dios ha trazado. Algunos, el pecado los termina envolviendo y pronto empiezan a apartarse del Señor. Cuando pase el tiempo usted se va a dar cuenta de eso. El tiempo todo lo prueba, todo. Prueba de qué material estamos hechos. Prueba si verdaderamente lo que cantamos es verdad. La fe verdadera permanece siempre. Y para poder soportar los embates de la vida necesitamos paciencia. He sido joven, he visto en la vida cristiana de todo. Me ha pasado también casi de todo. He estado enfermo, a punto prácticamente de morir, he estado sin trabajo, he tenido trabajo, he perdido el trabajo. Podré contarle 1000 cosas, pero el Señor sostiene la fe y uno tiene que perseverar hasta el fin. Jesús dijo esto: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la palabra perseverar allí es la palabra bucomoné, paciencia. Mas el que tenga paciencia, mas el que resista hasta el fin, ese va a ser salvo. No es fácil ser creyente, es muy difícil y necesitamos paciencia. En la iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de la paciencia del Señor Jesucristo. Y la Escritura nos insta constantemente a pedir al Señor que nos dé paciencia. Vamos a Hebreos, capítulo 10, por favor. Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Dice el texto que la paciencia es necesaria. Que dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia no es algo opcional, es necesaria para la vida de todo creyente. Es necesaria la paciencia. La iglesia de Filadelfia se caracterizó por la paciencia. Por eso es una iglesia que tiene tantas virtudes que debemos de imitar. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 6, versículo 12.
Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Es necesaria la paciencia. El salmista decía esto, Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Esa es paciencia. Él está esperando al Señor. Él está pasando por tribulaciones, está pasando por problemas, y Él dice, yo pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Para obtener las promesas de Dios se requiere paciencia. La paciencia. ¿Por cuánto tiempo? Siempre. Hasta el fin. Miren lo que dice Santiago. Páginas más adelante. Después de Hebreos viene Santiago. Dice, versículo 7, Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Qué importante es esto. Qué importante es esto. El versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es necesaria la paciencia. Y el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, tú has guardado la palabra de mi paciencia. No es fácil ser creyentes, es difícil, muy complicado. Volvamos al texto de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor ahora, a continuación, la promesa, porque tú has sido fiel, yo también seré fiel contigo, y yo, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probarlo. Ahora, ¿cuál es el significado de este texto y cuál es la aplicación? Aquí hay dos interpretaciones, pero antes de pasar a esto, vamos a analizar un poco el texto bíblico para poder entender de qué cosa está hablando el Señor. Dice allí, yo también te guardaré de la hora de la prueba. En primer lugar, la hora. La hora no son 60 minutos literales. Cuando habla de la hora de la prueba, el Señor está hablando de un determinado periodo de tiempo que va a venir sobre el mundo entero, porque este es un tiempo de alcance universal y tiene el objetivo primordial de probar a los que están morando en la tierra. La promesa es, yo te voy a guardar de esta hora terrible que ha de venir sobre el mundo. La palabra probar significa examinar,
comprobar, escrutar. Es decir, este tiempo será una prueba que examine el corazón de los hombres para evidenciar lo que hay dentro de ellos. Pero ¿a qué se refiere particularmente el Señor cuando habla de esta hora de la prueba? Es un tiempo particular, no es un tiempo cualquiera, es un tiempo determinado, es un tiempo que se avecina, es un tiempo que el Señor le dice a esta iglesia y a todas las iglesias de todos los tiempos: Él nos guardará de la hora de la prueba. Esta prueba el Señor la denominó la hora de la gran tribulación. Y vamos a ir a Mateo capítulo 24 para que podamos ver y entender a qué se refiere exactamente con esta hora de la prueba. Mateo capítulo 24, por favor. Buscamos el texto bíblico. Y llegamos al versículo 21. ¿Lo encontraron? Miren lo que dice. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación. La palabra gran es la palabra griega mega, que significa enorme, inmenso, descomunal, monumental. Y la palabra tribulación es la palabra tripsis, que significa sufrimiento, dolor, angustia. Será un tiempo tan grande, de alcance universal, de sufrimiento y de angustia y de dolor, que vendrá sobre este mundo, que no habrá otro tiempo igual como ese, ni se repetirá nunca más. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Ahora la pregunta es, y estas son las dos interpretaciones. La primera es: ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? ¿O la iglesia no pasará por la gran tribulación? Hay dos opiniones y dos interpretaciones. Los que creen que la iglesia será sacada de este periodo de gran angustia y de gran tribulación, y los que creen, como yo creo, que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Pero un momento, usted puede decir: ¿y de dónde saca usted esa afirmación? Bueno, tenemos que ir a las Escrituras. Esto no varía nada nuestras creencias fundamentales, ¿no? Porque sea que el Señor saque a su iglesia o la permita pasar, no tiene nada que alterar el mensaje de esperanza que el Señor nos ha dado. Pero yo particularmente creo que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y vamos a sustentar con tres argumentos. El primer argumento es el argumento semántico. Tenemos que ir al texto griego para poder entender qué cosa dice allí y por qué particularmente yo creo que la iglesia pasará por la gran tribulación. Vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Dos palabras: guardarte, es la clave para poder entender
un poco este pasaje. La palabra guardar es tereo. De es la preposición griega ek, que significa guardar en medio de, a través de. Si la Escritura hubiera querido decir que vamos a ser guardados fuera de, hubiera utilizado la preposición apo, que significa sacar fuera de un lugar. Pero el texto griego dice allí: yo te guardaré de, en medio de, a través de. La pregunta, por eso les decía, ¿la iglesia es eximida de pasar de esto? ¿O la iglesia pasa guardada por el poder sobrenatural del Señor? Un texto que utiliza la misma frase se encuentra cuando Jesús hace su oración allí en Juan capítulo 17, versículo 15. Búsquenlo, por favor. Usted lo sabe de memoria, tal vez. El Señor Jesús, antes de irse de este mundo, hizo una oración por todos los creyentes, por todos los que habrían de creer aún después de Él. Y Él oró al Padre y le dijo: Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que lo guardes del mal. La misma expresión, tereo, No te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes en medio de todo el mal que hay en este mundo, que ellos puedan ser preservados, puedan ser guardados, puedan ser protegidos y puedan permanecer. La Escritura muestra a lo largo de ella cómo la iglesia ha sufrido persecución desde sus inicios. Es más, la iglesia de los primeros siglos sufrió persecución feroz. Los mismos apóstoles, la mayoría de ellos murieron martirizados, pasaron por gran tribulación. La iglesia del siglo XIV, XV, XVI, gran tribulación, persecución feroz por parte de la Iglesia Católica Romana. Miren, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios innumerables veces pasó por tiempos de persecución terribles. Y Dios le prometió a la nación de Israel, ahí en Isaías, en el capítulo 43, es un cántico que nosotros cantamos. Y el Señor le dijo esto a la nación de Israel: cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si por los ríos, no vas a hundirte. Y si por las llamas, ni la llama va a arder en ti, porque yo, el Señor, soy tu Salvador. Fíjense que Dios no está eximiendo a la nación de Israel de pasar por momentos de fuego, pero yo voy a estar contigo en medio de las dificultades. Y Dios ha prometido a la iglesia: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La construcción gramatical griega nos habla de que el Señor va a guardar a su pueblo en medio de las tribulaciones, que Él va a preservar a su pueblo en medio de las dificultades y aflicciones. ¿Esto ha sido acaso escrito para asustarnos? No, todo lo contrario. Él va a guardar a su pueblo de esta hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, porque es para probar al mundo. Las pruebas también prueban el corazón del creyente. Las aflicciones y tribulaciones siempre han servido, escúchenme bien, para purgar la iglesia y mostrar verdaderamente quién es de Cristo y quién no lo es. No ha variado nada de esto. De manera que este es su primer argumento que tenemos aquí.
El segundo argumento son las advertencias del Señor Jesucristo a sus discípulos. Mire lo que dice Juan, capítulo 16. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 16. Versículos del 1 al 4. Mire lo que dice ahí. Jesús, estando aún en este mundo, enseñándole a sus discípulos, les advirtió y les dijo esto: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto harán porque no me conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Versículo 32 de este mismo capítulo. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, uno por un lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y atención con esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De tal manera que Él no prometió que el mundo iba a ser un lugar, un jardín de flores para el creyente. En el mundo tendréis aflicción. Jesús les ha dicho a sus discípulos: va a venir la hora, aún no solamente los van a perseguir, sino les van a quitar la vida, y los que les quiten la vida pensarán que así están sirviendo a Dios. No está diciendo que Él los va a librar de que puedan ser muertos, ni tampoco el texto dice que todos los creyentes morirán a través de las aflicciones. Y Jesús termina: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y para que seamos advertidos, para que cuando llegue esto no nos sorprenda. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Miren lo que dice Mateo ahora, allí en el capítulo 24, justo donde leímos hace un momento. Vamos nuevamente, porque ahí el Señor habla justamente de esta hora, de la gran tribulación, y describe vívidamente cómo será este tiempo. Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces, hablando de las señales que habrán de venir antes de su venida, y hablando de este periodo de gran tribulación, de esta hora de gran prueba, entonces le dice a sus discípulos, le está diciendo a la iglesia: entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. Tiempos muy difíciles. Le dice a los creyentes que van a ser entregados a tribulación y serán aborrecidos, odiados por las gentes por
causa de mí. Versículo 21, por favor. Porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mire con esto que viene a continuación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hay escogidos, hay creyentes en medio de la gran tribulación. Y es por causa de los escogidos que estos días de tribulación serán acortados, dice el Señor. Jesús el Señor nos advirtió acerca de los tiempos que vendrían difíciles. No sabemos si nuestra generación será la que tenga que pasar esta hora de gran prueba que vendrá sobre el mundo entero. Tal vez sea la siguiente generación. No sabemos el día y la hora, nadie sabe, solamente el Señor. Pero lo que el Señor está diciendo es que debemos estar preparados para que cuando venga aquel día no nos sorprenda. El creyente, como la iglesia de Filadelfia, va a guardar la palabra de la paciencia del Señor hasta el fin. El mismo texto de Mateo, al final, cuando Jesús se despide y le dice a la iglesia: he aquí yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Aun cuando está la tribulación, hasta el fin yo estoy con ustedes. Los apóstoles también enseñaron acerca de esta realidad. Vamos a Hechos, capítulo 14. Avanzamos unas páginas. Hechos, capítulo 14. Versículo 19. En adelante. Mire lo que dice. Hablando de lo que estaba pasando el apóstol Pablo, vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bueno, a ninguno de nosotros nos han apedreado por predicar la palabra. ¿Eso qué es? No es muy halagüeño para nosotros. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, a nadie le gusta estar en tribulación. No es que sea tampoco algo constante en nuestras vidas, pero si vienen, serán necesarias. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, así entremos en el reino de Dios. Lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es la enseñanza apostólica también para nosotros. Para asustarnos y atemorizarnos, no, todo lo contrario, porque la promesa es: te guardaré de esta hora. Pero no te voy a guardar sacándote, te voy a guardar preservándote en medio de esta hora tan dura que vendrá sobre el mundo entero. Pablo dice en Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? Pablo va a decir al final: nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces cuando decimos que la iglesia saldrá, tenemos la tendencia a tener
una falsa esperanza. Yo prefiero estar preparado. El mismo texto de Apocalipsis enseña que los creyentes pasarán por en medio de la tribulación siendo protegidos y guardados. Lógicamente, en esos tiempos tan duros, muchos van a perder la vida, otros serán preservados, y les voy a traer un texto bíblico que habla de que hay creyentes que son preservados por el Señor en medio de la gran tribulación. Pero vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Versículo 9. Aquí ya está la gran tribulación en curso. Ya ha venido esta hora de prueba sobre el mundo entero. Y miren lo que dice el texto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, hay creyentes que van a morir, dice, por causa de la palabra de Dios. Hay creyentes en ese tiempo. Capítulo 7, la siguiente página. Versículo 9. Después de esto miré, y aquí había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? La respuesta: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La promesa es: te guardaré en la hora de la prueba. Aun cuando tengamos que pasar todo esto, Dios está con su pueblo. Cuando Dios envió las plagas sobre Egipto, hay 3 plagas por las cuales la nación de Israel fue sometida también. Y Dios preservó a su pueblo de manera sobrenatural en medio de las plagas que en la Escritura son denominadas las pruebas de Egipto. Y Dios preservó a su pueblo. Pero el texto bíblico de Apocalipsis dice que esta hora de prueba viene sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Es interesante. Morar allí significa alguien que vive afincado, aferrándose a este mundo. Y la Escritura va a decir que nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos. No nos aferramos a este mundo. Esta prueba, esta gran tribulación, viene para probar la impiedad que hay en el corazón de nosotros.
Dios puede preservar a su pueblo en cualquier tiempo. Y en este periodo de gran tribulación también preservará a su pueblo. ¿Cómo? Él sabe cómo preservar a su pueblo. Sí, es cierto, muchos van a morir, muchos pagarán con sus vidas, otros serán guardados, preservados. De todas maneras, sea que permanezcamos con vida o que no, Dios los preservará y nos guardará hasta el fin. Vamos a un texto más. Apocalipsis capítulo 9. Aquí está el texto que enseña que Dios preserva a su pueblo y sabe cómo preservarles la vida en medio de la gran tribulación. Va a morir mucha gente y pensamos que los creyentes no van a poder resistir y que serán arrastrados como una vorágine. Y miren lo que dice la palabra del Señor, por eso hay que leer con atención. Versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Los hombres sin Cristo tienen la marca de la bestia. Los creyentes tienen el sello de Dios. Y estas plagas se envían sobre los hombres, pero no pueden dañar al pueblo de Dios que está en medio de la tribulación. No todos van a morir. De una u otra manera seremos preservados. Miren lo que dice más. Y esto les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento es como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Pero estas plagas no tocan a los hombres que están sellados con el sello de Dios en sus frentes. Este es el medio de la gran tribulación. Los juicios de Dios están viniendo sobre este mundo, uno tras otro, y está el pueblo de Dios siendo preservado. Y esto probará que los hombres sin Dios son impíos hasta más no poder. Todas estas pruebas, estos juicios vienen sobre este mundo y van a dejar en evidencia que el corazón de ellos es malo hasta el final. Miren lo que dice el versículo 15 de este mismo capítulo. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¡Wow! Esto sí que es serio. La tercera parte de los hombres. ¿Cuántos habitantes somos en el mundo? 7.000, 8.000 millones. No tengo la cifra más o menos exacta. Pongamos que sea 8.000. La tercera parte, 2.500 millones de personas morirán por los juicios de Dios. Por eso esto que ha pasado del COVID es nada con los juicios que vendrán en esa hora. No habrá sitios ni siquiera para poder enterrar. Usted sabe lo que es tener más de 2.000 millones de cadáveres enterrados alrededor. Pero dice más la Escritura. Dice más la Escritura. Dice la Escritura que
Estos hombres, a pesar de que reciben y viene la hora de la prueba del Señor, pasa todo esto que está aquí, sin embargo, aún así, no se arrepienten. Y miren lo que dice. El versículo 13. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y atención con esto, porque aquí queda en evidencia que ni estas plagas llevan a los hombres al arrepentimiento. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, los que quedaron vivos, ven toda la devastación, ven toda esta destrucción, miles de millones de vidas que se pierden. Y dice así el texto: ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Van a ver esta devastación a nivel universal, pero ni esto va a hacer que ellos se arrepientan. Alguien me dijo, ahora con esto del COVID, cuando empezó esto, mucha gente se arrepentía. ¿Sucedió o no sucedió? Una vez que es quitada la plaga, la gente vuelve a hacer lo mismo que hacía siempre. ¿Se acuerda usted de Faraón? Venían las plagas una sobre otra y eran muestras de la gracia de Dios para que puedan ver el poder de Dios. Y Faraón llamaba a Moisés: ora por mí, por favor, para que quite esta plaga y yo los voy a dejar. Y una vez que Dios les quitaba la plaga, dice, Faraón se endurecía su corazón aún más y no dejaba ir al pueblo de Dios. No, la hora de la prueba evidencia que el corazón de los hombres es malo hasta el extremo. Dios dice al pueblo de Dios: me guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre este mundo. Si somos fieles como la iglesia de Filadelfia, seremos guardados. Esto es una advertencia para poder caminar cerca del Señor. Te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo para probar a los moradores que están en la tierra. Usted dice, pero si yo viera una destrucción masiva, morir de un solo golpe, más de 2.000 millones de personas, yo me arrepentiría. No, los hombres no se arrepienten ni de sus idolatrías, no se arrepienten de sus fornicaciones, no se arrepienten de sus hurtos, van a seguir haciendo lo mismo. Y Dios les evidenciará que ni con esto ellos se arrepienten, porque el corazón del hombre es una piedra, a menos que la gracia de Dios intervenga y cambie tu corazón y te llame para que tú vengas al arrepentimiento. Te guardaré de la hora de la prueba. Qué consuelo para el pueblo, qué consuelo para nosotros, qué consuelo para aquellos que queremos agradar a Dios y decimos: Señor, dame gracia para que si llegara este tiempo, mientras estamos en esta vida todavía, podamos confiar en el Señor hasta el fin, hasta el fin.
He aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Palabras de aliento para la iglesia. Él viene pronto para liberar a su pueblo. Yo vengo pronto. Pero también palabras de advertencia para los pecadores impenitentes. Yo vengo pronto. Y si Él viene pronto, quiere decir que la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero también está cerca. Yo vengo pronto. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 7. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto es para nosotros. Vengo pronto. La iglesia del Señor anhela el retorno del Señor Jesucristo. Una vez conversaba yo con un joven que iba a la iglesia y hablaba acerca de la venida del Señor, de la inminente venida del Señor. Y él me dijo, pero yo no quisiera que venga tan pronto. Yo quisiera que se demore un poco. Y dije, ¿por qué? Es que todavía no me he casado. No te has casado. O sea que para ti casarte es más precioso que la presencia del Señor. La iglesia dice, amén. Sí ven, Señor Jesús. Es el deseo, el anhelo de la iglesia. Así dice el versículo 20. Miren lo que dice aquí. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice la iglesia. Sí ven, Señor Jesús. Pero esto que la iglesia anhela es una advertencia para los pecadores impenitentes, para los pecadores descuidados, para aquellos que piensan que estas son solamente algunas historias. Capítulo 22, versículo 12. Miren lo que dice. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y atención con esto, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más, qué fuerte es esto. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Para el creyente es una promesa. Para el incrédulo, una advertencia de parte del Señor. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Ciertamente vengo en breve.